Estamos hablando del domingo pasado. ¿Quién me dice? De Apocalipsis, ¿ok? Y vimos la primera parte. Les dije que iban a ser 2, pero no, van a ser 3. Es demasiado contenido y esta parte es una parte de algunos cuantos versículos, pero tiene demasiados elementos. Entonces no quise resumirlo demasiado. Entonces vamos a darle a partir del versículo 12. Haciendo una pequeña recapitulación, vimos el domingo pasado acerca del número 7 que se repetía, ¿se acuerdan, no? Vimos las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 sellos y vimos qué significaba cada uno de ellos. Ahora, después de estas 7 señales multiplicadas por 3, porque son 3 de 7, vemos otras señales que si ustedes abren su Biblia en Apocalipsis, a partir del versículo 12, del capítulo 12, vamos a estar estudiando hoy. Del 12 al 14 vemos algunas señales, ¿ok? Estas señales inician en el capítulo 12 con una especie de batalla cósmica. Inicia una guerra. El apóstol Juan inicia hablando acerca de una guerra que representa el sufrimiento de las 7 iglesias por parte de los romanos. ¿Ok? Esa es una interpretación que le podemos dar. ¿Qué es lo que pasa? Esto hace alusión a Génesis 3:15. El domingo pasado estuvimos viendo cómo el libro de Apocalipsis, que significa revelación, viene a dar conclusión de alguna manera a algunas profecías que ya están escritas en el Antiguo Testamento. Entonces Apocalipsis da como un cierre, como un punto final a todas esas profecías que ya veíamos escritas. ¿Ok? Entonces, una de las profecías que Dios le dijo al hombre y a la mujer, pues específicamente a la mujer, no sé si recuerden, amados, ¿qué es lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron? Sintieron vergüenza. Y después Dios les trajo juicio y les puso una sentencia de cuál iba a ser las consecuencias de esa desobediencia. Y le dijo algunas cosas a la serpiente, otras a la mujer y otra al varón. ¿Ok? Ahora, de entre todas las cosas que Dios le dijo a la mujer, la que podríamos decir es la más importante porque hasta ahora tiene relevancia, es la promesa que está en Génesis 3:15. ¿Ok? En Génesis 3:15 Dios le dice a la mujer, y pondré enemistad entre tú y la mujer. Le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre tú y la mujer, ¿y entre qué? Entre tu simiente y su simiente. Simiente, amados, significa generaciones, significa descendencia. ¿Ok? Y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir el talón? Ahora, en esta visión que vemos en Apocalipsis, vemos cómo la serpiente es representada por un dragón. Y no sé si recuerden, pero hay una religión en la tierra que adora a los dragones. En una área muy específica, en Asia, ¿no? En China. En China se adora a un dragón, a la serpiente antigua, también descrita como Satanás, como Leviatán. Y aquí la vemos representada otra vez, ya no llamada serpiente, sino dragón. ¿Por qué? Porque echa fuego de su boca. ¿Ok? Entonces, dice qué es lo que pasa. Inicia esta guerra entre el dragón y una mujer. En Apocalipsis ustedes pueden leer las características de esa mujer. Tiene coronas, tiene algunas estrellas que la rodean. Y entonces el dragón ataca a una mujer y a su simiente. Aquí tenemos esa palabra clave otra vez, simiente, que significa generaciones. La mujer, amados, en este caso representa al Mesías y a su pueblo, o sea, a su iglesia. Por eso decimos que cada vez que nosotros leamos acerca de una mujer en la Biblia, está hablando de una especie de iglesia. ¿Ok? Entonces, la mujer dice, derrota a la serpiente a través de su muerte y resurrección, y el dragón es arrojado a la tierra. ¿Ok? Dice, este dragón, ¿qué es lo que hace este dragón cuando es arrojado a la tierra? Inspira odio y persecución
a los seguidores de Jesús, pero estos lo conquistan resistiendo su influencia. Por eso vemos que Pablo dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces nuestro trabajo como iglesia es resistir a ese dragón, a esa serpiente que trata de inspirarnos odio, duda, confusión, muerte, etc. ¿Ok? Esto quiere decir, amados, que ninguna nación, realmente ninguna nación, ni Roma, ni Grecia, ni Babilonia, ni tantas naciones tan terribles que leemos en la Biblia, es el verdadero enemigo de la iglesia. Ni siquiera algún humano, amados. Nuestro verdadero enemigo son las potestades, las huestes de maldad que gobiernan los aires. Por eso la palabra también dice, Pablo también dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de maldad que gobiernan los aires. Ok, entonces, la única manera, amados, que nosotros vamos a vencer es permaneciendo fieles y amando a nuestros enemigos. Lo que nos llamó a hacer Jesús, ¿no? Una y otra vez, sobre todo en el Sermón del Monte, es lo que Él nos llama a hacer. Esto ustedes lo pueden leer en Apocalipsis 11:12. Ahora, después vemos en el capítulo 13 que hay otra visión. Son un chorro de visiones, amados, así que ocupo que tengan su mente aquí porque están medio raras y son bastantes. Entonces, ya pasamos, el capítulo 12, que era una ¿qué? Era una guerra cósmica. ¿Entre quién? Entre la mujer y el dragón. Ok. Ahora vamos a ver la segunda visión que está en el capítulo 13 de Apocalipsis. Este capítulo, amados, es uno de los capítulos de Apocalipsis que más tiene simbología. Tiene demasiada simbología, amados, porque habla de donde nos quedamos la vez pasada. ¿Se acuerdan que les dije? Ok, ya concluimos aquí, pero nos quedó la duda de quién era esa bestia. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora vamos a ver quién es esa bestia. Esta bestia, amados, ya estaba escrita en el Antiguo Testamento en el profeta Daniel. Dios ya le había revelado acerca de esta bestia al profeta Daniel y ustedes pueden leerlo en Daniel del 7 al 12. Entre esos capítulos habla de esta bestia. Entonces Juan la retoma y ve dos bestias que podrían ser dos espíritus que tiene esta bestia. ¿Ok? Porque en realidad es una. Pero aquí Juan ve dos. Pero nomás en ese versículo Juan ve dos, pero en todo lo demás ve una sola. Entonces eso nos hace pensar que esas dos en realidad es una. ¿Ok? Dos espíritus. La primera, amados, representa el poder militar de las naciones. ¿Ok? Que conquistan usando la violencia. Y la segunda bestia representa la maquinaria económica. El dios de la economía, el dios del dinero. ¿Ok? Que se exalta a sí misma como si fuera divina. Y habla después de cómo todos los pueblos se inclinaban ante esas bestias. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo muy famoso en la Biblia, es que ambas bestias reclaman lealtad. Forzan a la gente a que sean leales a eso, al poder militar y al sistema monetario internacional. ¿Cómo? Pues tienen que tener un sello esas personas, un sello muy famoso, muy conocido, que es la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. Este sello era 3 números repetidos. ¿Okay? Era el 6, 6, 6. El 6 es el número de hombre, pero vamos a ver por qué es este número, por qué en la mano, por qué en la frente. Miren, amados, este es un anti-Shema. ¿Okay? El Shema, amados, era una oración judía que ustedes pueden leer en Deuteronomio 6, del 4 al 8. Este era una oración de pacto, de consagración a Dios. Por eso le llamamos que es una especie de anti-Shema. ¿Por qué? Porque los judíos precisamente hacían exactamente lo mismo con esa oración. Se la escribían en la mano derecha o en la frente. Porque la frente, amados, representa el pensamiento, representa la mente. O sea que estaban consagrando su mente. Y la mano representan las acciones. Estaban consagrando su mente y sus acciones. Entonces, este era un anti-Shema. O sea, blasfemar de Dios, negar su deidad y en lugar de pactar fidelidad con Dios, es pactar fidelidad con Satanás. ¿Ok? Básicamente. Entonces, ¿por qué 666? Hay un chorro de teorías sobre esto, amados.
Pero la más lógica, la más simple, dice que en el hebreo, en el alfabeto hebreo, amados, hay algo muy interesante, que es que las letras también representan números, no como nosotros que tenemos letras y números. En ellos no. Ellos las mismas símbolos que usan para letras, la usan para números. ¿Ok? Entonces, si usted deletrea las palabras Nerón, César en griego y la palabra bestia en hebreo, cada una equivale a 666. ¿Ok? Entonces, esto representa cómo las naciones humanas demandan lealtad de sus gobernadores, de sus gobernados, perdón, y de otras naciones utilizando las dos que bestias. O sea, o usan esto lo hemos visto a lo largo de toda la historia más, y lo seguimos viendo. Las naciones más poderosas o usan poder militar para someter al resto de las naciones, o usan al sistema económico, a la economía, para que las naciones les sirvan. Y esto lo hemos estado viendo mucho con Estados Unidos, Rusia y China, que son actualmente las naciones más poderosas de la tierra, que continuamente se están peleando por el poderío. Y siempre utilizan estas dos armas, amados. O es poder militar o es poder económico. ¿Ok? Y lo vemos desde todo el tiempo. En la Biblia vemos a Babilonia, después fue Persia, después fue Grecia, después fue Roma, y la Biblia se acaba en Roma, o sea, el texto bíblico. Pero esta historia de nunca acabáramos. Las naciones no solamente quieren apoderarse de sus gobernados, o sea, de la gente que está dentro de su territorio, sino que constantemente, ¿qué es lo que hacen? Buscan que otras naciones también le rindan lealtad. ¿Ok? Como vemos en la película de 300, que llega un mensajero persa, ¿no?, a reclamar lealtad al persa, siendo que ellos eran espartanos. Entonces, ¿qué se anda metiendo un persa con un espartano? Pues, ¿qué tiene que ver? Porque esto, amados, es exactamente el espíritu del reptil, de la serpiente, del dragón, de Satanás. Acuérdense que Satanás se envaneció y agarró una tercera parte de los ángeles. ¿Ok? Porque eso es lo que quiere Satanás, quiere poder. Poder que no puede tener. ¿Ok? Entonces dice, esto es lo que representa, ¿no? El 666 ya vemos qué representa. Ahora, en la primer mitad del capítulo 14, habla del ejército del Cordero. Este ejército somos Jesucristo y nosotros, la iglesia. ¿Ok? Y nosotros tenemos la misión de combatir estas bestias. ¿Ok? Y también habla de una nueva Jerusalén, en donde está tanto el Cordero como su pueblo, y empiezan a entonar cantos. Estos cantos tienen tres mensajes principales. Primero, llaman a las naciones al arrepentimiento. Segundo, a adorar a Dios. Y tercero, a salir de Babilonia, o sea, a salir del yugo de la esclavitud del sistema pagano del mundo. O sea, amados, que estas son tres misiones que nosotros tenemos como iglesia. ¿Ok? Hacer que la gente se arrepienta, que adoren a Dios y que salgan de la esclavitud del mundo. Esa es su misión y mi misión como iglesia. ¿Ok? En la segunda mitad del capítulo 14 vemos la justicia final. ¿Cómo ve esto Juan? Lo ve a través de dos cosechas. ¿Ok? Y esto es muy común en el lenguaje bíblico. Y Jesús ya había hablado de varias cosechas, y varias de sus palabras son parábolas representadas en cosechas. ¿Ok? Entonces Juan retoma este estilo bíblico de presentar el evangelio. Son dos cosechas. La primera, amados, era una cosecha de grano buena. Esa cosecha de grano representa a la iglesia, los justos, los escogidos, los que vamos a heredar el reino de los cielos. Y la segunda era una cosecha de uvas. Esta cosecha de uvas representa la maldad de la tierra, o sea, toda la gente que se va a quedar para la segunda muerte. ¿Ok? La gente que va a morir para siempre, a la muerte eterna, la separación de Dios. ¿Por qué? Porque estas uvas dice que fueron arrojadas en el lagar y fueron pisoteadas. Hay dos tipos de cosechas. Entonces, o eres grano o eres uva. ¿Ok? Después vemos otra vez las 7 copas. Del 15 al 16, Juan nos habla de las 7 copas,
que, como ya habíamos visto, hacen alusión a las plagas del Éxodo que Dios mandó sobre Egipto. Según Juan, de manera muy resumida, la primera copa eran llagas, la segunda era sangre, la tercera también era sangre, la cuarta fuego, la quinta oscuridad y la sexta el dragón y la bestia. Vemos otra vez esta criatura. Dice, estos dos criaturas reúnen a las naciones para pelear contra el pueblo de Dios en un lugar llamado, ¿quién se acuerda cómo se llamaba ese lugar? El Armagedón. ¿Okay? El Armagedón, amados, era un llano a las afueras del pueblo de Israel donde se libraron miles de guerras. ¿Okay? Casi todas las guerras en Israel se hacían en el Armagedón contra pueblos invasores. ¿Okay? Esto representa la batalla de Dios contra el mal. Esto usted también lo puede leer en Ezequiel del 38 al 39. Y en Ezequiel habla de una persona, de un personaje que se llama Gog. ¿Alguien se acuerda? Y Gog representa las naciones rebeldes. ¿Ok? Y por último, amados, vemos la séptima copa, que con esto vamos a terminar hoy. La ira de Dios es derramada sobre las naciones en el día del Señor, donde la maldad de las naciones es derrotada para siempre. ¿Ok? Entonces, Juan, ¿qué hace? Hace una y otra vez, repasa el final de los tiempos. Habla desde el inicio hasta el final, de un chorro de maneras que Dios se lo reveló a él. Ahora, al terminar la séptima copa, Juan procede a extender y explicar el contenido del rollo del que estamos hablando. Lo explica todo a detalle y lo divide en 3 secciones. ¿Ok? Y estas 3 secciones, el contenido extendido del rollo, es como termina Apocalipsis. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver el próximo domingo. All right. Continuará.